Sí se ve. Sí. No, si lo hemos sacado, dame un segundito. Ahora sí. ¿Se ve, no? Bien. Como les decía, vamos a empezar con lo que es o continuar, mejor dicho, ¿no? Con lo que es la cinética. Vamos a ver en esta parte, de forma ya mucho más activa, a lo que se refiere, ¿no? La cinética enzimática, haciendo más referencia a estos dos autores que tenemos aquí, que es Michaelis y Menden, ¿no? Que son dos científicos que han estudiado, mejor dicho, la cinética enzimática y han hecho estas representaciones que vamos a ver. Bien, entonces, recapitulando un poquito, cuando hablamos de la cinética enzimática, entonces estamos hablando de medir las reacciones enzimáticas, ¿sí? La cinética enzimática entonces nos permite medir las velocidades de las reacciones enzimáticas y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a saber o vamos a aprender a medir esas velocidades y vamos a ver cuáles pueden ser los factores que puedan interferir en en el momento de medir, ¿no? Las velocidades o la actividad enzimática de la enzima. A medida que vaya explicando, les voy a ir preguntando, ¿ya? Para ver si se está entendiendo, si se está comprendiendo con respecto al contenido. Entonces, esa es la cinética. Medir las velocidades de las reacciones enzimáticas, ¿no? ¿Para qué nos sirve medir esas velocidades? Normalmente se hace... Disculpe que la corte, pero no se ve su pantalla. ¿Nadie lo ve? Yo lo puedo ver ¿Se ve? normal. Yo también. Se ve normal. Sí, yo también. Ah, entonces tal vez puede ser tema de internet. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía, vamos a medir estas velocidades de las reacciones enzimáticas para que normalmente se hacen diferentes tipos de investigaciones para justamente conocer la actividad enzimática de las enzimas y es por eso que se realiza pueden ser realizados en ensayos de laboratorio donde principalmente lo que se hace es medir la formación de los productos y la desaparición de los sustratos, porque eso es lo que sucede en una reacción enzimática, ¿no es cierto? Se van a ir formando productos y a medida que se va formando el producto va desapareciendo el sustrato. Entonces eso es lo que vamos a, en este caso, identificar. ¿Cómo vamos a identificar eso? ¿Cómo vamos a entender la cinética enzimática? Por medio de dos gráficas, ¿ya? La primera gráfica es el gráfico hiperbólico o también denominado gráfico cinético, ¿ya? Y el otro gráfico que vamos a aprender es el gráfico de Linn-Weber-Purg, ¿ya? Entonces vamos a aprender esos dos con el objetivo de medir las velocidades de reacción, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con respecto a lo que es el gráfico hiperbólico o gráfico cinético. No se olviden, voy a tener esos dos. A ver, ya, está bien, Annelies. Tal vez en algunos momentos el internet, ¿no? Es lo que puede estar fallando. Bien, entonces, iniciando, como les decía, con el gráfico hiperbólico. Cuando hablamos de esta formación de productos o desaparición de sustratos, tenemos que ir relacionando esto con los diferentes gráficos que vamos a ir viendo. Entonces, llegando a una reacción de descripción de estos fenómenos, es decir, de la formación del producto y la desaparición del fenómeno, entonces vamos a conocer una fórmula. Esta es una fórmula que la vamos a utilizar bastante, ¿sí? Y la tenemos que reconocer, que tiene que ver con la velocidad inicial, o también en algunos casos solamente la denominan como velocidad, que esta va a ser igual a la velocidad máxima, por la concentración del sustrato sobre km
que vamos a conocer a qué se refiere Km, más la concentración del sustrato. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que nos permite, en este caso, representar lo que es el gráfico hiperbólico. Ahora, este gráfico hiperbólico establece entonces esta ecuación que les estoy mostrando. Ahora, vamos a hacer ¿a qué se refiere este gráfico hiperbólico y cómo se lo utiliza para dar lugar a la interpretación que tenemos en esta fórmula, ¿no? O en esta ecuación. Entonces tenemos nuestras dos líneas, donde cada una de ellas va a ser identificada, ¿no? A ver, a una la vamos a identificar para poder medir, en el caso del eje Y, ¿no? Este va a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X. Entonces, a cada uno lo vamos a identificar. En el caso de del eje Y, lo que vamos a hacer es que se van a reflejar la velocidad de la reacción. ¿Ya? Aquí vamos entonces a dar lugar a la velocidad de la reacción. Y en el caso de la X, vamos a dar lugar a la concentración del sustrato. ¿Sí? Estos dos. Entonces aquí tenemos nuestros dos ejes. No nos olvidemos, siempre es la velocidad versus la concentración del sustrato. Es decir, la evaluación se van a dar en esos dos casos, velocidad y concentración del sustrato. Por lo tanto, conforme se va incrementando la concentración del sustrato en una reacción, la velocidad de reacción hasta cierto punto va a ir aumentando y luego va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Vamos a tener esta gráfica de esta manera. ¿Sí? Se va a dar de esa forma. Entonces, a esto se refiere cuando yo digo, conforme se va incrementando la concentración del sustrato, efectivamente va a haber un incremento de la velocidad hasta cierto punto. ¿Sí? Después aparece una meseta. Esta es la meseta, que va a ser básicamente constante. Entonces, ese es un gráfico hiperbólico, donde estamos hablando de un aumento de la concentración del sustrato versus la velocidad, en el que a medida o conforme va incrementándose la concentración del sustrato, se va a ir incrementando la velocidad hasta cierto punto. Y después aparece esta meseta. ¿Ya? De esa forma tenemos que ir identificando entonces a la gráfica hiperbólica. Ahora, vamos a ir dando nombres en relación a esto. A esta gráfica, ¿no? Entonces le vamos a dar un nombre a la meseta. Sí, esta es nuestra meseta. Donde estamos diciendo que llega ya a un punto que ya no va a haber un incremento de la velocidad, ¿no? Va a empezar a mantenerse de forma, por lo tanto, constante. Esta meseta que hemos denominado acá, significa que hay una saturación de enzima, ¿sí? No nos vamos a olvidar eso. Hay una saturación. Y es así como lo tenemos que ir identificando, ¿ya? Entonces vamos a colocar saturación de enzima. La enzima se empieza a saturar y por lo tanto empieza a mantenerse, o bueno, ya no va a haber un aumento de su velocidad máxima y se va a mantener hasta consumir todo el sustrato que tenemos en la reacción, ¿sí? Entonces, de esa forma es que primero vamos a identificar este gráfico, ¿ya? Bien. Una vez que estamos identificando cuando hay un aumento del sustrato, cómo va a ir aumentando la velocidad y esta va a ir manteniéndose posteriormente cuando da lugar a esta saturación de la enzima. Entonces, este gráfico nos permite medir dos parámetros cinéticos, ¿sí? El primer parámetro cinético que nos va a permitir medir el gráfico hiperbólico es la velocidad máxima. Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima?
La velocidad máxima va a ser esta, en este punto donde empieza a aparecer la meseta. Entonces hacemos una línea y aquí nosotros identificamos que es nuestra velocidad máxima. Con este gráfico ya podemos identificar que la velocidad máxima de la enzima está en este punto de la gráfica. ¿Sí? Una vez que identificamos esto, también el segundo parámetro que nos permite identificar el gráfico hiperbólico es Km. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer con otro color aquí. Entonces, Km va a ser la mitad de esta velocidad. ¿Sí? La mitad de este incremento de velocidad va a ser Km. Entonces, tenemos que dirigirnos a la mitad. Y este va a ser, por lo tanto, Km. En este caso, lo vamos a dirigir en el eje X, donde está la concentración del sustrato, ¿no? Y la velocidad máxima, obviamente, en relación a la velocidad de la reacción. Por lo tanto, Km va a estar a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, Km va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2. ¿Sí? Estos son términos, fundamentos que les estoy mostrando para posteriormente entender cada vez mejor cómo se puede calcular la velocidad máxima, el Km de una reacción enzimática, ¿no? Cuando hay una saturación, cuando hay una inhibición, todo eso. Entonces tenemos que irnos acordando de los conceptos. Esta es nuestra velocidad inicial, ¿sí? Que estamos interpretándola por medio de este gráfico, que es el gráfico hiperbólico o gráfico cinético. Cualquiera de los dos pueden denominar así. Este gráfico hiperbólico, entonces, es el que nos dice, nuevamente les vuelvo a repetir, conforme se va incrementando la concentración del sustrato, se va a ir incrementando también la velocidad máxima, pero hasta cierto punto. Después aparece la meseta, donde la velocidad máxima va a ser constante. Ahora, para que se entienda mejor a qué nos referimos con eso, vamos a pasar a esta gráfica. Ustedes saben muy bien que, bueno, en este caso, primero identificarlo como tal. Esta es una enzima y este es el sustrato, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que cuando el sustrato ingresa al sitio activo de la enzima, este va a formar, ¿qué va a formar? El complejo enzima sustrato. Bueno, sí, aquí, cuando está unido. Una vez que se unido, ¿qué es lo que va a suceder después? Se va a liberar el producto, ¿no es cierto? Sí, está bien, efectivamente lo que ustedes han dicho. Se va a formar el complejo enzima sustrato y después se va a liberar el producto. Entonces, cuando nosotros hablamos de este gráfico hiperbólico, estamos hablando que va a haber una concentración de enzima y una concentración de sustratos, ¿no? Es decir, este sustrato va a entrar a esta enzima, este sustrato a esta enzima, ¿no? Y así sucesivamente, cada uno de ellos. Y de la misma forma vamos a tener aquí otro sustrato y va a ir ingresando a este centro activo, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vamos aumentando la concentración de sustrato, ¿no es cierto? Vamos a ir aumentando. Ay, perdón, medio rarito me ha salido. Vamos aumentando la concentración del sustrato. En este momento, ¿qué es lo que sucede? Que la enzima tiene que ser liberada para que ingrese este sustrato. La enzima tiene que ser liberada para que ingrese este sustrato, ¿no es cierto? Entonces, es como que empieza a aparecer una cola, ¿no? Donde hay diferentes sustratos que están esperando que se libere el centro activo de la enzima para poder recién ingresar, ¿no? Esto es una saturación en cuanto a la concentración del sustrato. Aquí está saturada la enzima, es decir, constantemente su centro activo se ve ocupado, ¿sí?
Cuando el centro activo de la enzima está ocupado de forma constante por el sustrato, en ese momento se está midiendo Km, cuando se asocia y se disocia, ¿sí? Se asocia, me refiero a cuando esté entrando al centro activo. Se disocia cuando libera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que demuestra el gráfico hiperbólico. Inicialmente, como les mostraba, no había una saturación. Entonces, los sustratos estaban ingresando sin ningún problema y había un incremento. Como les decía aquí hay un incremento, ¿no? La enzima libera su producto, atrapa su sustrato sin ningún problema, entonces va habiendo un aumento. A medida que se va aumentando más la concentración del sustrato, entonces su velocidad máxima se va a ver afectada en el sentido de que ya no va a seguir aumentando, pero se va a mantener en su velocidad máxima. Por lo tanto, cada enzima, ¿sí? Todas las enzimas que van a participar, por ejemplo, en este caso, tienen una misma velocidad máxima. No significa que cuando yo saturo a la enzima, su velocidad máxima disminuye. No, eso que quede muy claro. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la velocidad máxima, me refiero a la velocidad en la que el sustrato ingresa al centro activo y se libera el producto. Esa es su velocidad máxima. Cuando el sustrato ingresa y libera. Ingresa y libera. Esa es la velocidad que tiene esta enzima para transformar este sustrato en un producto. Esa es la velocidad máxima. Por lo tanto, al saturar con un sustrato, lo que sucede es que su velocidad máxima se va a ver detenida. ¿No es cierto? O sea, no detenida, sino que va a llegar a su velocidad máxima y se va a mantener. No se va a detener, se va a mantener hasta que consuma todos los sustratos que tenemos aquí. Y ahí va a terminar la reacción. Por lo tanto, hasta que suceda eso, la manera que va sucediendo, se va a dar esta forma, este gráfico denominado hiperbólico, que está representado por esta ecuación que tienen ustedes aquí, que se puede utilizar justamente para poder calcular la velocidad máxima de la reacción de la enzima o la Km. Km, como les había dicho, es cuando el sustrato está en el centro activo. Cuando todos los sustratos ingresan al centro activo, ahí se mide y esa medición se llama Km. ¿Ya? Les voy a seguir explicando eso para que se entienda cada vez mejor. Luego, seguimos, ¿no? Con lo que viene a ser nuestro gráfico hiperbólico. Para que se entienda un poco mejor, vamos a hacer una relación importante donde vamos a reconocer dos partes importantes de esta reacción, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestro gráfico hiperbólico, que es este, ¿sí? No se olviden que aquí está la concentración del sustrato y aquí está la velocidad. Siempre va a ser así. En el eje Y va a estar... En el eje Y, no nos olvidemos que va a estar la velocidad, y en el eje X va a estar la concentración del sustrato. Entonces aquí tenemos Y y aquí X. Concentración del sustrato y velocidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esto así. En dos partes. Esta es nuestra primera parte. Y la segunda, o viceversa, ¿no? Entonces, esta primera que tenemos acá es la cinética de primer orden. Vamos a poner un nombre. Esta es la cinética de una reacción de primer orden. ¿Sí? Ya lo vamos a definir mejor. Y en el caso de la de arriba, que es nuestra segunda parte, en este caso vamos a tener una cinética de orden 0. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos denominaciones aquí. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cinética de primer orden y cinética de orden 0?
vamos a ver que en este caso bueno, en este caso en la cinética de primer orden es una pendiente, ¿no? Que se va a dirigir como habíamos dicho, a medida que existe un incremento de la concentración del sustrato, va a haber un incremento de la velocidad. Y luego llega a un cierto punto y después aparece la meseta, ¿no? Que va a ser la cinética de orden cero. Ahora le vamos a dar los nombres de acuerdo a la velocidad que va a estar presente en esta primera parte de la cinética de primer orden y en la segunda, que es la de cinética de orden cero. Entonces, tenemos denominadas las ecuaciones de velocidad con respecto justamente a esto que estamos nombrando aquí. ¿Cuáles van a ser esos? Esas velocidades, ¿no? A eso me refiero. Vamos a decir que la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración del sustrato, que esta va a identificar a la de primer orden. La segunda va a ser la constante por la concentración del sustrato, que va a identificar a la de orden cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos para que se entienda mejor? ¿Cómo vamos a hacer una descripción de esto? Cuando hablamos entonces de la primera, cuando es una velocidad, es una cinética, perdón, de primer orden, como estamos reflejándola acá, la velocidad con respecto a la concentración del sustrato, pero siempre se tiene que tomar una constante en ambos casos, orden 1 y en este caso orden 0. Cuando es orden 1, la velocidad es igual a la constante, ¿no? Multiplicada por la concentración del sustrato. Si es de primer orden, como en este caso, la velocidad de reacción va a ser dependiente de la concentración del sustrato. Entonces eso vamos a colocar aquí. Vamos a poner, si es de primer orden, la velocidad de reacción va a ser dependiente de reacción dependiente de la concentración del sustrato. Entonces, eso es lo que ahora vamos a identificar aquí. ¿Ya? ¿A qué se referirá esto? Cuando decimos, cuando la reacción es de primer orden, la velocidad de reacción va a ser dependiente del sustrato. Entonces, en el caso de lo que vendría a ser una concentración, perdón, una cinética de orden 0, sería lo contrario. Ya no depende de la concentración del sustrato. Es decir, que no importa cuánto la velocidad, de reacción se vaya a ir incrementando. No va a haber eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí. Y luego ahora, después de esto, me explican ustedes todo lo que he hablado, ya sea un voluntario o a alguien que diga de los que están presentes en la clase, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Cuando la cinética es de orden 0, ya no depende de la concentración del sustrato no importa cuánto se llegue a aumentar, ¿no? La velocidad no se incrementa. Entonces tenemos estas dos. ¿Sí? Nuevamente. Cuando hablamos, primero hemos hablado aquí
de lo que representamos con la ecuación, ¿no? Hemos dicho que la cinética enzimática nos permite medir las velocidades de las reacciones enzimáticas. Esto podemos hacerlo en diferentes ensayos de laboratorio. Esto para determinar la formación del producto y la desaparición de los sustratos. Esa es la cinética. Hay una formación y una formación de productos y una desaparición de sustratos. Entonces, la cinética nos permite medir eso, ¿no? Entonces, hemos llegado a esta ecuación donde nos demuestra esos dos fenómenos, formación del producto y desaparición del sustrato. Por lo tanto, la ecuación nos permite identificarla o mostrarla por medio de este gráfico hiperbólico o gráfico cinético, en el que nos dice que conforme va incrementando la concentración del sustrato, se incrementa la velocidad de reacción hasta cierto punto. Después aparece una meseta, ¿sí? Es decir, que en este momento donde aparece la meseta y hay una velocidad máxima constante, hay una saturación de la enzima. Después, esta misma gráfica nos permite medir dos parámetros cinéticos. Uno, la velocidad máxima, como lo hemos hecho acá. Aquí hemos dicho que desde este punto empieza a mantenerse la meseta, entonces desde este punto tenemos que identificar la velocidad máxima de la enzima. Y después hemos identificado el otro parámetro cinético que es Km, que nos dice que Km va a ser la mitad de esa velocidad máxima. Entonces, estamos diciendo que la velocidad máxima sobre 2 va a darnos la constante Km, que es otro parámetro que ya lo vamos a ir utilizando cada vez más, ¿no? Pero ya les había dicho que esta Km nos permite medir cuando la enzima tiene su centro activo ocupado constantemente, como lo que sucede aquí, ¿sí? Si existe una saturación, como hemos visto aquí de la enzima, constantemente su centro activo está ocupado. Por lo tanto, eso es lo que mide Km. ¿Ya? Entonces, luego, bueno, hemos hablado en relación a lo que sucede cuando hay una, bueno, interpretando más que todo la saturación de los sitios activos de las enzimas. Y vamos a dar un nombre, se va a ir reconociendo dos partes de manera general de esta cinética, que es la cinética de primer orden y la cinética de orden cero, ¿no? Entonces tenemos la denominación de las ecuaciones de acuerdo a esta cinética. De cinética de primer orden porque no hay una saturación de la enzima y simplemente va a haber una fluidez, ¿no? De la reacción hasta llegar a su punto máximo. Y la cinética de orden cero es cuando ya interpretamos una saturación de la enzima, donde el centro activo se ve constantemente ocupado. Entonces hemos identificado la velocidad en ambos casos de esta manera. La primera, que nos dice, ¿no? La velocidad es igual a la constante por la... Esta es constante, no es Km por si acaso, ¿no ve? Km tiene que tener una M aquí, no. Es una constante de velocidad con respecto a la cinética de primer orden y con respecto a la cinética de orden cero. Si es de primer orden, la velocidad de la reacción va a ser dependiente del sustrato, ¿no es cierto? Va a depender del sustrato para llegar a su velocidad máxima. Pero si la cinética es de orden cero, ya no va a depender de la concentración del sustrato. No importa cuánto aumente yo de sustrato, la velocidad no se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ya ha llegado a su velocidad máxima esta enzima para transformar el sustrato. ¿Sí? A ver, hasta aquí entonces. ¿Quién me dice a qué me refiero cuando hablo de la velocidad máxima de una enzima? A ver, ¿qué se ha entendido eso? Una definición de todo lo que hemos hablado para decirme qué es la velocidad máxima. Lice, Sí, dime, Cristian. lo que he entendido yo, la velocidad máxima es la máxima velocidad que va a tener en la reacción y este es el punto en el que va a empezar hasta el máximo que va a llegar y luego va a ir totalmente con una velocidad, no importa qué tanto se aumente del sustrato. A lo que yo he entendido eso. Sí, está bien. A ver, ¿alguien más? ¿Cuál es tu crema? Doctora, que la velocidad
no se encuentra saturada y después de esa ya no depende mucho ya del sustrato. No, la velocidad no se va a ver saturada, sino lo que saturamos es la enzima, Ah, ¿no? Va a haber una saturación de la enzima porque ha llegado la enzima a su velocidad máxima. Entonces, yo hablo, una velocidad máxima es la velocidad en la que tarda esta enzima en transformar este sustrato a un producto, ¿sí? ¿No? Es decir, este sustrato ingresa aquí y la velocidad que se toma esta enzima para transformarlo al producto, esa es su velocidad máxima. Entonces, si yo aumento el sustrato, no voy a cambiar esa velocidad máxima. La enzima va a seguir teniendo la misma velocidad máxima para transformar a su producto, a su sustrato, perdón, a un producto. ¿No es cierto? Esa es la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima es la velocidad en la que la enzima se toma para transformar el sustrato a un determinado producto. Por lo tanto, nunca se va a ver afectada la velocidad de la enzima si yo aumento la concentración del sustrato. Si voy aumentando el sustrato, como está en este caso, entonces no va a haber, no va a suceder eso. ¿Sí? Yo voy a ir aumentando, entonces en el momento que suceda esto va a haber una saturación de la enzima, sus centros activos se ven ocupados, pero su velocidad máxima va a seguir transformando ese sustrato a la misma velocidad de reacción. No va a haber un cambio de velocidad. Lo que va a pasar es que va a demorar más tiempo, ¿no es cierto? Va a tomarse más tiempo para poder transformar todo este sustrato que tiene aquí al producto que se necesita, ¿no? Esa es la diferencia importante. Y por lo tanto, estamos dando nombre en relación a eso, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando yo hablo de en el momento que hay un incremento, que aquí sí la enzima va a depender del sustrato para incrementar, ¿no? Va a depender del sustrato para incrementar su velocidad. Pero después ya no va a depender porque si ya aumentamos la concentración del sustrato, ya no importa cuánto aumente, la velocidad ya no se va a incrementar. La velocidad va a seguir en la misma. Pero está en esta meseta porque está consumiendo todo el sustrato y formando el producto hasta terminar. Pero ya ha llegado a su velocidad máxima de reacción de esa enzima. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta ahí?